Bien, vamos a definir punto por punto y extraer algunos párrafos de el libro Teología Sistemática 1 de Paul Tillich. Tillich define su objetivo así: la teología sistemática debe dar una respuesta a las cuestiones que surgen de la situación actual del ser humano y demostrar que el mensaje cristiano constituye una respuesta a esas preguntas. La teología no es solo repetir las doctrinas antiguas, sino también presentar el mensaje cristiano como una respuesta relevante a las crisis y preguntas del hombre de cada época. Un ejemplo podemos mencionarlo en este aspecto, en una cultura en donde sufre un vacío existencial, ansiedad o pérdida de sentido. Acá la teología sistemática debe demostrar cómo el mensaje de Cristo responde frente a esas experiencias humanas. ¿Ya? Segundo, el método de correlación. Eh, Paul Tillich dice que la teología sistemática correlaciona las cuestiones planteadas por la situación humana con las respuestas que proceden del mensaje cristiano. Esto quiere decir que este método busca un diálogo profundo entre el ser humano y Dios. Primero se escucha la situación humana, el miedo, la finitud, la injusticia, todo prejuicio ontogénico, antropocéntrico, y luego se responde desde el contenido de la fe. Dios como fundamento, salvación, justicia divina, etcétera. No se parte solo de la Biblia ni solo de la cultura, sino que de la intervención viva entre ambas. Tercer punto que vemos, teología y filosofía, la relación y diferencia. Tillich afirma que la filosofía pregunta por el ser en sí mismo, mientras que la teología pregunta por el sentido del ser para nosotros. Esto quiere decir que la filosofía analiza la estructura del ser en una mirada racional, una mirada crítica, mientras que la teología, aunque use categorías filosóficas, se involucra personalmente con el contenido, porque su interés no es solo conocer, sino que es creer, es confiar, es vivir lo que estudia. Podemos analizar una frase clave: la filosofía pregunta por el ser en sí mismo, sin comprometerse existencialmente con él. Esto es lo que sucede habitualmente con la filosofía. Esto quiere decir que la filosofía estudia con distancia, mientras que la teología, desde una implicación vital, lo habla como quien vive lo que cree, ¿me entiendes? 4. La ontología y la epistemología para Tillich habla del ser primero. En sus palabras dice: toda aserción epistemológica es implícitamente ontológica, y sería pues preferible que iniciásemos el análisis de la existencia por la cuestión del ser, en lugar de hacerlo por el problema del conocimiento. Antes de hablar sobre cómo conocemos, esto es la epistemología, debemos preguntarnos primero qué es lo que existe, la ontología. Porque al decir conozco esto, ya estamos afirmando que ese algo existe de cierta manera. También Tillich matiza, dice: existen situaciones en que se debe seguir el orden contrario, cuando una tradición ontológica se ha hecho tan dudosa que ha dado pie para sospechar. Cuando nuestras ideas sobre el ser son débiles o son confusas, hay veces en que debemos partir por revisar cómo conocemos, de manera epistemológica, como lo hizo Immanuel Kant, como lo hizo Descartes. Es necesario de repente volver a esa postura. 5. Con precisión del lenguaje teológico. Una de las mayores debilidades de numerosos escritos teológicos y de muchas prácticas religiosas estriba en la indeterminación y vaguedad con que ellos se emplea la palabra razón. Después sigue y dice: es inexcusable que el teólogo utilice ciertos términos sin antes haberlos definido. Esto es claro: los teólogos no deben utilizar el concepto como revelación, fe, Dios, sin definirlo con claridad. Tillich exige esta precisión conceptual, dado a que la teología puede perder una credibilidad y un poder formativo. También habla de la razón. Tillich no rechaza la razón como enemiga de la fe, todo lo contrario. Dice en sus palabras: la teología sistemática empieza
con una doctrina de la razón y de la revelación, pero debe indicar claramente qué presupuestos tiene sobre ambas. Paul Tillich dice que la razón es autoconciencia, esto es la capacidad para reconocernos como seres individuales. Segundo, relacionalidad, o sea, la capacidad de vincularnos con otros y con Dios. Y también trascendencia, o sea, una apertura al infinito, al sentido, al misterio. La razón no es autónoma ni es esclava. Debe ser teonómica, es decir, iluminada por lo divino sin perder su estructura propia. También habla fuerte, una crítica al racionalismo y al fideísmo. Ojo con el racionalismo excesivo. El racionalismo excesivo quiere explicarlo todo sin fe. Por el contrario, el fideísmo quiere creer sin pensar, o sea, rechaza de manera absoluta la razón. Tillich dice que propone un equilibrio, un camino intermedio, una razón abierta al misterio, pero y una fe pensada de manera crítica. Para concluir, la teología sistemática para Tillich es una búsqueda profunda del sentido desde la experiencia humana y de la revelación. Un diálogo riguroso entre fe y razón sin separar el ser del conocer. Una labor que se debe usar con el lenguaje claro, categórica, filosófica, con símbolos vivos y una comprensión integral del ser humano.